El relé, ¿para qué sirve? Para proteger nuestras llaves. Cualquier llave, cualquier botón, pulsador, llave para poner luz de posición, contacto, para cualquier cosa, los relés sirven para proteger esas llaves que no se quemen, para que sigan funcionando mucho más tiempo. Vamos a verlo. ¿Cómo andan, señores y señores? Hoy vamos a hacer una nueva clase, vamos a decirlo así, clase Gutu 1, lo voy a llamar. Lo cual vamos a explicar el funcionamiento del relé común. ¿Sí? Llamamos relé común a un relé, bueno, puede ser 12 o 24 voltios de, ya me equivoqué, 50 amperes y puede venir en la marca RTM como número 35 o DZE R904, son más o menos los que más se comercializan, ¿sí? En lo que es Argentina. Aquí tenemos un relé, algunos lo conocen, otros no. Sus patitas que las vamos a trasladar directamente aquí, ¿ven? Están exactamente iguales. Vamos a explicar cómo funciona el relé. Ahora vamos a explicar algo muy rápido de cómo trabaja, ¿sí? En este caso tenemos la patita inferior, la número 30, ¿sí? Y tenemos 87 arriba, ambas, y luego 86 y 85. Exactamente lo que hay acá es lo mismo que acá. ¿Cómo trabaja a grandes rasgos el relé? Una de las patitas de abajo, la número 30, pega, ¿sí? Hace este movimiento, tac, toca las dos patitas, 87, y despega. Pega y despega, de acuerdo a la señal que recibe de aquí. Vamos a explicarlo ahora a continuación. Pega y despega. Bueno, ahora vamos a explicar cómo trabaja eléctricamente el relay, ¿sí? El relay lo vamos a tener exactamente como lo tenemos, que lo vamos a sujetar al relay. Y muy importante, la ubicación de las patitas. Normalmente, la número 30 es la que recibe el positivo directo, el positivo fuerte, ¿sí? ¿De dónde viene ese positivo fuerte? De la batería. Siempre la patita esta, en su mayoría de los casos, está protegida, ¿sí? Ya vamos a explicar por qué, con un fusible. Fusible y luego ¿a dónde va a ir? A la batería, ¿sí? Al positivo de la batería. Muy bien. Aquí podemos ver que el positivo, ¿sí? Se envía al número 30 y queda ahí. Como podemos ver en el gráfico, todo esto va a tener positivo. Todo esto va a tener positivo. Todo esto va a tener positivo. Pero hasta ahora no pasa nada, ¿sí? Luego tenemos los 87. Los 87, en el caso del relé común, están puenteados por dentro, ¿sí? Entonces le hicimos un puentecito. ¿Qué significa puenteados? Que siempre se están tocando. Es como si tuviera un cable por dentro que los está tocando los dos juntos, ¿sí? Ese 87 es la salida del relay. En las patitas, ¿sí? Estas son las que van a salir, ¿eh? Así que vamos a hacerle, ¿sí? Ya que están unidas las dos, una salida a, vamos a poner, una lámpara. Una lámpara puede ser una lámpara rompeniebla, una luz baja, una luz que necesiten, cualquier cosa. La luz en el otro lado va a estar a masa, porque esto, al ser todo positivo, y recuerden lo que hace el relay, ¡tac!, pega. Cuando pega va a mandar positivo, 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 positivo aquí y negativo acá, la lámpara va a encender. Bueno, nos queda la función de el 85 y el 86. Aquí es donde más o menos se produce la magia del relay. ¿Qué significa esto? Normalmente, este positivo que viene, ¿sí?, de batería, también va a ir, ¿sí?, vamos a sacar otro cablecito, y va a ir al 85 o la número 2 del relé. Quiere decir que estas dos, ¿sí?, van a tener corriente. Normalmente, en la mayoría de los vehículos, este mismo 85 es el que pasa después de la llave de contacto. Puede ir directo, pero normalmente está la llave de contacto, la llave se dibuja de esta forma, significa que nosotros presionamos, entonces toca, ¿sí?, presionamos y toca. Cuando ponemos la llave de contacto y el vehículo se pone en contacto, ahí es cuando hace contacto, entonces va a tener positivo también esto. Solo cuando tenga contacto, o en el caso que quieran hacer una instalación para que siempre tenga positivo, directamente
mandan positivo al 85. Teniendo ya positivo también aquí en el 85, nos basta con tener negativo, ¿sí?, en el 86. Este 86 es lo que normalmente nosotros vamos a utilizar otra llave afuera, ¿sí? Una llave, un pulsador, vamos a suponer eso, un pulsador botón, ¿sí? Esos pulsadores que son así, tienen dos patitas que los tocamos y queda pulsado. Normalmente este va a ir a masa, ¿sí? Masa se dibuja de esta forma, como ven aquí, lo vamos a dibujar ahí, puede ser para arriba y para abajo, y el otro va a ir aquí. Entonces, ¿qué significa? Cuando pulsemos, ¿sí?, va a ir masa, va a ir negativo, 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 y cuando hay negativo vamos a tener positivo acá, ¿sí?, de ya la línea de positivo de contacto o línea directa de batería, y cuando pulsemos el botón vamos a tener negativo acá. ¿Qué es esto que está aquí? Esto es una bobina. La bobina, cuando recibe corriente, se transforma en un imán, y ese imán es el que justamente nos hace pegar la patita del 30, ¿sí? Entonces, cuando tenemos negativo acá, que ya presionamos la llave, y tenemos contacto o línea directa de positivo aquí, aquí se va a hacer un imán, lo cual esta patita se va a mover, ¡tac! Y es el famoso ruido que escuchamos nosotros al relay, tic, tic. Cada vez que toquemos, va a pasar positivo, 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 y nos va a encender la luz. Bueno, señores y señores, continuamos. Vamos a seguir, ya hicimos un dibujo, no es para perderse, exactamente como teníamos, ¿sí? Vamos a empezar por las salidas. ¿Sí? Las salidas que tenemos del relay puede venir en los vehículos, o lo pueden hacer ustedes de dos formas. Recuerden que la salida esta era un puente, así que algunos relays vienen con una sola patita, otros vienen con dos. Pueden utilizar las dos salidas, supongámonos, para poner dos lámparas, un H7, un H1, lámparas que son más o menos pesadas, 65 watts, 70 watts. Eso no hay problema. Pueden distribuir los fusibles como ustedes quieran. Ahí muchos, lo ideal sería colocarlos apenas sale de la batería, tienen el fusible. Recuerden que esto pega y manda positivo por los cables. Por lo tanto, muy recomendado utilizar fusible aquí. Pueden poner tres fusibles, vamos a suponer un fusible de 20, ¿sí?, aquí, fusible 20 o 15 amperes, y luego subdividen aquí en fusibles de 10, o ya directamente hacer una conexión de batería que vaya al relay. Esto tiene que ver que este cable, ¿sí?, vamos a suponer que el relay esté pegado a la batería, no pasa nada, no puede haber ningún cortocircuito. Pero si la batería la tenemos en una punta del auto y al relay en la otra punta, por seguridad vamos a poner un fusible a la salida bien de la batería, por si ese cable que va de una punta a la otra se llega a poner en cortocircuito, no se nos prende fuego. Recuerden que es un cable que sale directamente de batería, por lo tanto conlleva mucha corriente. En el caso de tener el fusible, y si tiene que cruzar de un lado al otro, se pone en corto, el fusible se corta, ¿sí?, y automáticamente dejamos de tener corriente. Luego, en varios vehículos vienen los fusibles individuales para cada lado. Supongamos que tenemos dos H7, aquí está un 7, tenemos de un lado y del otro, lado izquierdo y lado derecho. Y se nos rompe, se nos corta este fusible. Ustedes ya saben que el fusible, vamos a dibujarlo a gran escala, viene una lomita, tac, se corta y hace así. Si lo ven a contraluz, van a ver que hay un hueco. Significa que, bueno, obviamente estamos teniendo un problema del fusible, ¿sí?, para adelante. Todo este tramo, todo este tramo hasta ahí, que puede ir desde tramos cortos como tramos largos, es donde puede haber un cortocircuito. O sea que esto que lleva positivo se mandó a masa. ¿De acuerdo? Es por eso salta el fusible. Bueno, esa es la distribución en la salida. Podemos poner fusibles a la salida o fusible en la entrada.
Luego, bueno, en la parte de batería, como ya vimos, vamos a tener positivo, fusible. Vamos a tener otra salida de positivo. Esta puede ser directa, como dijimos, un cable directo a la entrada del relé. Vamos a buscar el relé para que lo vean, así no se pierden. ¿Sí? Tenemos, ahí como podemos ver, el 85, ¿sí? Que se lo recuerden bien, vamos a ponerle 85, o la número 2, es donde va a recibir el positivo, ¿sí? Va a mandar, positivo. Recuerden que acá tendríamos la bobina, ¿recuerdan? Y aquí tenemos de este lado, para que trabaje el relay, el imán que genera, necesitamos negativo. Esta llave es la que... Oh, esta llave es la que nosotros tenemos en la llave de luces, que la tenemos en el sector de giro, vamos a suponer que tengamos un Corsa, con la línea Chevrolet la tiene del lado en el torpedo, o una llave común, una llave que tira, una llave que aprieta, la vamos a mandar con negativo. ¿Por qué con negativo? Una para que active, ¿sí?, el relé, y otra porque es más seguro que tenga negativo, que sabemos que si se manda masa no pasa nada, ¿sí? Entonces mandamos negativo, esta no lleva fusible, no lleva nada. Entonces cuando nosotros tocamos acá, empujamos, esto toca, manda negativo y aquí ya tenemos el imán puesto. Como ya tenemos el fusible con la línea positiva de batería, siempre tenemos corriente, tenemos positivo, negativo, va a tocar y va a salir la corriente. A las lámparas se dibujan de esta forma, ¿ven? Un círculo con un X. Y las lámparas, como reciben positivo del lado de arriba, del lado de abajo van a estar mandadas a masa. ¿Qué es lo que es masa? Chasis. Toda la estructura del auto, ¿sí? Un autito más o menos lindo. Toda la estructura del auto, toda la chapa, siempre está mandada a masa, ¿sí? De la batería se manda, pueden ver un cable grueso que se atornilla a la estructura, ¿sí? Van a ver que se atornilla al chasis y todo lo que sea chapa, el vehículo va a tener masa. Obviamente sin la pintura, ¿no? Si tienen un tornillo que tiene pintura, eso es aislante. No tiene que estar el tornillo limpio y ahí hace masa. Bueno, ¿por qué está el relay? ¿Cuál es la función del relay? La función del relay es proteger la llave, ¿sí? Le hicimos pequeña justamente porque las llaves de hoy en día vienen muy delicadas, ya sea una llave pulsador, la llave original del vehículo. ¿Por qué se rompe? Porque muchos, ya fabricantes también y otras personas que obviamente no sabían, a la llave la mandan directo, ¿sí? La llave le mandan positivo, va a ir positivo, positivo, positivo. Cuando oprimamos la llave, la corriente va a ir derecho y va a prender la lámpara. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué diferencia hay con esto? El tema es que esta lámpara, vamos a suponer que es un H7, ¿sí? Y un H7, a grandes rasgos, necesita mucha corriente para funcionar. Entonces, esa corriente, obviamente necesita mucha fuerza para que prenda. Esa corriente, cuando la llave toca, como le decimos un zoom ahí, cuando toca, genera una chispa. Ahí. ¿Sí? Genera un chispazo. Al generar chispazo, estos contactores, este y este, ¿sí?, empiezan a generar carbonilla. Y de tanto tocar carbonilla y también calor, y de tanto tocar una vez, otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, llega un punto que la llave ya no funciona más. Hasta se puede derretir, que ustedes van a ver que muchas llaves están derretidas, o se forma tanto carbón que ya directamente cuando tocan, ¿sí?, cuando tocan ya el metal no se llega a tocar porque tiene todo carbón en el medio. Entonces, el carbón no es conductor, por lo tanto, directamente no tenemos corriente y se nos rompe la llave. ¿Para qué lo que es el relay? La llave la protegemos porque no necesita tanta fuerza para encender un relay.
vamos hacia números grandes. Vamos a suponer que nosotros tenemos de este lado la llave que le mandamos directo. Tenemos un positivo, tocamos, necesita mucha corriente, mucha fuerza para que la lámpara encienda. Vamos a suponer que necesita 100. No importa el número, necesita 100. 100 de energía. ¿Sí? Entonces, cuando lo tocamos, pasan 100 de energías por la llave. Cuando tocamos esto, la bobina esta que hay aquí es el único consumo que va a tener. Esto, para que genere el imán, para que pegue, se necesita 1 de energía. Entonces por aquí pasa 1. Lo que va a hacer la verdadera fuerza va a ser este, el positivo que viene de batería y toca. ¿Qué pasa? Esto cuando toca aquí, no es como la llave que son contactores finos. El relé esté diseñado aquí adentro, tiene contactores grandes, contactores gruesos, contactores que se bancan. Entonces por aquí va a pasar el 100 de energía. No va a pasar por la llave, va a pasar por el relé. ¿Y en qué nos ayuda esto? A proteger la llave. Una llave pulsador es barata, pero una llave de un vehículo es cara. Es cara a comparación de una instalación de relé. Entonces vamos a preferir que el relé, que en algún momento sí se va a picar, pero va a durar mucho más que la llave, preferimos reemplazar un relé, que vamos a suponer está 1.000 pesos, en este caso argentino, contra una llave que puede estar 70.000 pesos en un camión, por ejemplo. Entonces, siempre es importante la instalación de relay. ¿Para qué? Para proteger la llave. ¿Cómo? Con un relé. La llave hace menos fuerza en el sistema de esta bobina que está aquí. Es lo único que va a consumir la llave, 1 de energía. ¿Sí? Y todo lo que va a hacer fuerza va a ser el relé.